Hoy vamos a hablar sobre el control de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura tiene que ver con la cantidad de energía almacenada dentro de un sistema y todas las relaciones energéticas que tienen que ver con cada uno de los componentes que integran este sistema. Palabras muy largas para decir que en el fondo queremos saber si algo está subjetivamente muy frío o muy caliente. En términos más acotados a lo que nos interesa, que es un ser humano, podemos decir que la temperatura es producto del metabolismo de cada una de las células de nuestro cuerpo. Nuestros órganos, en la medida que están funcionando, están gastando, están quemando energía, y en esa quema de energía se está liberando calor, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos en el ser humano una generación de calor que nosotros entendemos como normal. Por eso está incluido el control de la temperatura como parte del control de los signos vitales. Los signos vitales no es más que la medición de algunas variables que son signos de que estamos en presencia de alguien que está vivo, de un organismo que está vivo, y además nosotros lo utilizamos como valor predictivo en cuanto a algunas enfermedades, a algunas entidades fisiológicas que les pueden estar sucediendo, y además como un signo de cómo está la evolución de su salud. Es decir, esta persona está sana o algo le pasa, está enferma. Ahora bien, la temperatura en el ser humano no es una constante a lo largo del tiempo. Durante el día, por ejemplo, nuestra temperatura va variando levemente, porque en realidad nosotros tenemos una serie de mecanismos por los cuales tenemos la tendencia fisiológica normal a mantener independiente de las condiciones una temperatura que es más o menos pareja, pero no es la misma siempre. Tiene variaciones leves, de acuerdo a la hora del día. Hay variaciones leves de temperatura si comparamos grandes poblaciones de hombres comparadas con poblaciones de mujeres. También, por ejemplo, los ciclos menstruales permiten, de hecho se puede predecir si una mujer, por ejemplo, en qué etapa del ciclo menstrual está por las variaciones leves de temperatura. Durante el sueño nuestra temperatura es diferente a cuando estamos en vigilia. La actividad física, el ejercicio, va también a provocar estas pequeñas variaciones de la temperatura. Además, la temperatura no es constante en todo el cuerpo, es decir, hay algunas partes de nuestro cuerpo que se mantienen con más estabilidad de temperatura y hay otras que van variando, es decir, podrían estar más frías o más calientes. El sistema nervioso central es el encargado de una fina y muy compleja regulación de la temperatura corporal para que nuestros órganos funcionen bien y por lo tanto la vida sea asegurada como fenómeno, podamos asegurar que nos vamos a mantener vivos. Tenemos que lograr que nuestra temperatura, a pesar de estas pequeñas variaciones, se mantenga dentro de rangos que son más bien pequeños, es decir, las oscilaciones no pueden ser muchas. Y es el sistema nervioso central a cargo de estos mecanismos que permite que nosotros regulemos nuestra propia temperatura. Podemos ver acá una gráfica de dos personas, una que está con fiebre, que nosotros nos damos cuenta que efectivamente su temperatura corporal tiende a ser más homogénea, es decir, está completamente más caliente, y una persona que no está con fiebre es la que distribuye de alguna forma su temperatura, teniendo sobre todo las extremidades más frías. Por ejemplo, pensemos en alguien que está en un clima muy helado, las manos, los pies, las partes expuestas del cuerpo efectivamente se enfrían, pero hay mecanismos por los cuales nosotros la temperatura más central y más axial del cuerpo tratamos de mantenerla lo más estable posible. ¿Cuál es la temperatura normal? La respuesta a esa pregunta en realidad es un poco largo de contestar, y lo más fácil es leer esta tabla,
porque la respuesta más correcta es la temperatura que vamos a considerar como valor normal va a depender de en qué parte del cuerpo estamos haciendo la medición. Así vamos a entender un valor normal diferente para la medición en la axila, en el recto, en la boca, en el oído, ¿sí? Va cambiando. Así que tenemos que consultar la tabla. A pesar de que lo que vamos a mostrar ahora en el fondo son dos técnicas, que una es con contacto y una sin contacto, y se toma como la temperatura axilar como el punto de referencia para considerar la normalidad. Relacionado con lo anterior, acá tenemos un dibujito en el que se explica más o menos los puntos más comunes donde se han hecho mediciones de temperatura. Podemos ver, por ejemplo, que en relación a la medición en el oído, lo que podemos decir es que se requiere un termómetro que es especial, no es el termómetro común y corriente, el clásico que nosotros tenemos, sino que es un termómetro que se ajusta a la cavidad auditiva y mide la temperatura dentro, como cerca del tímpano, ¿ya? Se asemeja mucho, o se acerca mucho a la temperatura que nosotros entendemos que va a ser la propia del encéfalo, ¿ya? No es tan fácil de medir porque no solo se requiere un termómetro particular, sino que además podría estar influenciada por movimientos de la cabeza, tiene cierto riesgo de provocar alguna lesión interna, ¿sí? El exceso de cerumen también podría alterar la medición. En cuanto a la medición de la axila, tiene la particularidad que es muy accesible, muy fácil. La mayoría de los termómetros están adaptados para este punto anatómico. Tiene la debilidad que es influida mucho por la humedad y por las corrientes de aire que podrían atravesar el sector de la axila en personas que o se mueven mucho o que son demasiado gordas, digámoslo así, y que queden surcos o canales por los que atraviese el aire, o personas que están muy sudadas, ¿sí? Porque la humedad de la zona va a absorber parte de la temperatura. En relación a la medición de la temperatura en la frente, la mayoría de los termómetros de contacto no sirven para medir la frente porque la frente está muy expuesta, entonces ese valor que nos va a dar el termómetro va a ser influido mucho por la temperatura del medio ambiente. Así que el termómetro por contacto no se utiliza mucho en la frente, a pesar que es muy rápido. Sin embargo, es uno de los puntos de elección para medir la temperatura con estos termómetros de no contacto. En relación a la boca, la medición de temperatura en la boca también es muy rápida, muy accesible. Ya la mayoría de las personas tenemos acceso a su boca, ¿ya? Tiene ciertos riesgos asociados si hay trastornos de conducta o personas con trastornos de conciencia o niños muy pequeños, personas que no colaboran. Es peligroso introducir un termómetro en la boca, sobre todo los que son de mercurio, de vidrio, porque podría haber ruptura por los dientes, ¿sí? Y la persona podría ingerir el mercurio o el vidrio y eso sería muy malo, ¿ya? Pero en general es una medición que es bastante confiable. En relación a la medición de la temperatura por el recto, tiene algunas particularidades. Una es que es bastante fiable, ¿sí? También la mayoría de las personas es de relativamente fácil acceso cuando están hospitalizadas, ¿ya? Ojo que también tiene riesgos asociados, ¿sí? De, por ejemplo, fractura del termómetro con la consiguiente lesión por vidrio, si que fuera un termómetro de mercurio, o que parte del mercurio se introduzca en la cavidad rectal. Así que requiere también cierta habilidad del operador y también que el paciente colabore, porque no es tan cómoda. Una persona con hipotermia es aquella que ya no logró mantenerse dentro de los rangos normales de temperatura normal. La mayoría de las veces nosotros, los seres humanos sanos normales, es porque fuimos sobrepasados o fueron sobrepasados nuestros mecanismos fisiológicos por el medio ambiente. En el fondo estoy pensando en personas que están con muy poca ropa, en ambientes muy fríos, de aire muy frío por ejemplo, o de frente están sumergidos en aguas muy heladas. Entonces el agua absorbe mucha temperatura y por más que nos esforcemos por mantenerla y por activar todos los mecanismos para mantener estable nuestra temperatura, caemos en hipotermia porque han sido superados estos mecanismos. Al revés, la hipertermia, estamos en presencia de una persona cuyos mecanismos para mantener estable la temperatura han sido superados porque el exceso de calor del medio ambiente hace que sean insuficientes nuestros mecanismos fisiológicos.
Por lo tanto hay como una especie de golpe de calor en que la temperatura corporal empieza a aumentar, aumenta y por más que tratemos nosotros de deshacernos de la temperatura corporal, no podemos. Generalmente se asocia a ambientes, espacios muy calientes. Pensemos en alguien que se quedó encerrado dentro de un auto en pleno verano a todo sol, con las ventanas arriba, ¿sí? Alguien que está en pleno desierto, alguien que está demasiado abrigado. Eso podría ser muy grave, podría terminar en la muerte, ¿sí? O el daño del sistema nervioso central que podría ser irreversible. Por último, mencionar este concepto de que se parece al anterior, pero no es lo mismo, la fiebre. Una persona que está con fiebre es por causa de que el propio cuerpo, el propio organismo fijó este punto de equilibrio de su temperatura más alto de lo normal. En el anterior era más bien que los mecanismos propios de la persona han sido sobrepasados por una exigencia del medio ambiente. Acá en la fiebre no, es el propio cuerpo el que ha fijado la temperatura o este punto de equilibrio de temperatura de todos los mecanismos para perder y para mantener el calor. En vez de fijarlo a la temperatura normal, el cuerpo lo fijó en una temperatura más alta como un mecanismo fisiológico que puede ser compensatorio o como lucha frente a alguna infección. Por ejemplo, dos palabras sobre esto que tengo acá en mi poder, que es el clásico termómetro de vidrio con mercurio que está en casi todas las casas, ¿sí? Este termómetro que tiene algunas fortalezas para elegirlo. Una es que es un termómetro barato, fácil de conseguir, fácil de mantener, no necesita pilas, por lo tanto puede estar años guardado en nuestro botiquín, ¿sí? Y cuando lo utilicemos va a estar ahí para nosotros, ¿sí? Utiliza mercurio, ¿ya? Este mercurio que está almacenado acá en la zona del bulbo, a temperatura del medio ambiente en el planeta Tierra se mantiene líquido y es muy sensible a la temperatura, por lo tanto cuando se calienta se expande y como está encerrado acá adentro, al expandirse empieza a avanzar de una forma que es conocida, está estudiado. Por lo tanto, se puede graduar cuánto avanza de acuerdo a cuánto se expande al exponerlo a calor. Como dijimos recién, es muy sensible, por lo tanto es bastante útil para medir la temperatura. Uno de los problemas que tiene este termómetro es que, como es de vidrio, se puede fracturar. Si se quebra, los pedazos de vidrio podrían dañar la piel o la mucosa de donde está instalado. Requiere, por lo tanto, que el paciente colabore, que esté quieto, ¿ya? Además, el mercurio es tóxico si se ingiere, por lo tanto no es tan bueno dejarlo al alcance de niños pequeños o personas con trastornos de comportamiento. En relación a este termómetro que tenemos acá, este termómetro también es de uso común y habitual en todos los CELIAM, nuestras casas. Tiene varias particularidades. Una de ellas es que requiere pila. Es decir, si ustedes lo guardan por largos periodos de tiempo, tienen que asegurarse de sacar la pila, porque podría suceder que cuando lo necesiten, si pasa mucho tiempo que no lo utilizan, está sin pilas. ¿Ya? Sin embargo, claro, cuando es de uso habitual en los CELIAM sucede eso, que hacemos control de signos vitales, y una buena alternativa. Es más rápido que el anterior, que era el de mercurio, que requiere un lapso de unos 3 a 5 minutos para que la medición sea fiable. En este caso es más rápido, se demora menos de un minuto y ya tiene medición. El sensor no es con mercurio, sino que es metálico, y en realidad lo que hace este sensor al ser metálico es que varía su capacidad eléctrica de conductibilidad de acuerdo a cuánto se va calentando. Entonces el termómetro calcula esa variación y nos arroja la temperatura en grados Celsius, ¿ya? Esto es plástico, ¿sí? Tiene menos riesgo de fracturarse, de quebrarse, de romperse que el otro que era de vidrio. También son un poco frágiles y, como les decía, el tema de la pila es un tema al utilizarlo. Tiene una pequeña alarma, cuando ustedes lo ponen, la alarma antes del minuto, pum, les dice, y solamente hay que hacer lectura de la pantalla, ¿ya? Tiene un botón de encendido y eso es todo lo que hay que hacer, ¿ya? Es bastante fácil. Por último, tenemos este termómetro
que es un termómetro que, a diferencia de los anteriores, es un termómetro de no contacto. Es una de las gracias que tiene. Y la otra gracia o la otra fortaleza que tiene es que es de muy rápida lectura, ¿ya? Esto requiere entre 1 o 2 segundos y ya arroja la temperatura. Al ser de no contacto, en realidad lo que mide es la temperatura de una superficie, ¿ya? Hay algunos termómetros de estos de no contacto que tienen esta forma como de pistola, algunos le llaman termómetro de pistola o de pistola láser incluso, porque algunos de estos equipos tiene un visor láser y este visor láser marca el punto al que uno tiene que apuntar. No es el caso de este, no es el caso de la mayoría, pero en el mercado hay algunos que tienen este visor láser. Hay que decir que este termómetro no emite, sino que en realidad tiene un receptor que está aquí adentro, y ese receptor recibe la irradiación de una superficie que es concentrada por un lente que hay acá. Entonces ese lente toma la radiación, lo concentra en un punto y el lector recibe, ya no emite, por lo tanto no mata las neuronas, no quema la piel, no está irradiando, no está disparando. En algunos modelos hay que tener claro que hay que elegir porque uno puede tomar la temperatura de una superficie o la temperatura de un cuerpo. Entonces hay que elegir entre cuerpo o superficie. Eso es todo, ya con el menú. Otra particularidad que tiene es que es necesario que esté a una distancia crítica. No puede estar muy lejos, porque si está demasiado lejos van a pasar dos cosas. Uno, que la medición va a ser entorpecida por la temperatura del medio ambiente, y lo segundo que puede suceder es que al estar demasiado lejos, ¿sí? Porque esta medición es como que se va abriendo, ¿sí? Parte de esa medición quede fuera, o sea superior, sea más grande que el área que yo quiero medir. Entonces tiene que estar más cerquita para que el área a medir sea superior al área de testeo, ¿ya? Por lo tanto tiene que ser más o menos unos 5 o 7 centímetros de distancia sin tocar. La mayoría de los fabricantes dice que el punto ideal es la frente. Puede ser el cuello, también puede ser el antebrazo, ¿ya? Pero mientras más expuesta esté la zona, hay más probabilidades que el medio ambiente varíe la medición. Entonces ahora con Clarita, perdón, vamos a mostrar la técnica de toma de temperatura con el termómetro que tiene en sus manos, que es el de mercurio primero. ¿Qué podemos decir por último? Ninguno de estos termómetros en sí mismo nos va a servir para hacer diagnóstico de COVID, ¿ya? Sino que es solo un antecedente más
Por eso, al ingresar a nuestro puesto de trabajo, nosotros llenamos una ficha y escribimos un reporte de síntomas, cómo nos hemos sentido, y en ese reporte de síntomas están los síntomas más clásicos del COVID, ¿ya? Y si a eso le sumamos una temperatura alterada, claro, uno dice hay un alto índice de sospecha que la persona podría tener COVID. Con otros residentes, los CELIAM pasa lo mismo. Tomarle la temperatura a alguien no es indicador necesariamente que esté con COVID. Primero, puede tener fiebre por muchos otros problemas de salud, y entonces lo que tenemos que hacer ahí es sospechar de acuerdo a los otros signos y síntomas que encontramos en la persona. Y como hemos dicho en todas las capacitaciones, todo esto que hemos aprendido acá solo nos sirve para que estemos más empoderados en nuestro trabajo y podamos tomar más rápido y con más seguridad buenas decisiones. Espero que esta capacitación nos sirva a todos. Les dejo un gran abrazo.